Día de Duarte, y hoy conversamos con el historiador, el profesor Juan de la Cruz, con quien trataremos algunos temas, y yo incluso tengo en mente, no sé si él me ayude con eso, de velar algunos mitos de la figura de Duarte. Claro, Ay, ay, claro, ay. a las órdenes. Buenos Porque días. usted sabe lo que representa Bienvenido. la figura de un patricio, ¿verdad? No Claro, solo aquí, en cualquier parte del mundo. así Bienvenido, es. profesor. Un placer Buenos estar días. nueva vez aquí en Despierta RD. Nosotros abrimos con el tema del natalicio de Juan Pablo Duarte y lo primero que me gustaría que usted nos dijera, siendo historiador y conociendo desde años cómo se celebran estos días, cómo usted encuentra el 2022 en esta celebración, sobre todo porque hicimos parte del itinerario de actividades que hay para esta fecha. Lo primero es que, buenos días, ¿verdad?, a todos los amigos televidentes. Destacar que la ley de festividades debe ser definitivamente modificada. No puede ser que el Día de Duarte, un día simbólico para la República Dominicana, se celebre un día diferente al día de su natalicio. O sea, el Día de Duarte no nació un 24 de enero, nació un 26 de enero. Totalmente de acuerdo con Por usted. lo tanto, esa festividad es sagrada para el pueblo Pero ¿y dominicano. no es conveniente hacerlo así en el modelo actual? Por ejemplo, porque hoy las escuelas pueden hacer actividades en nombre de Duarte, el Estado hace sus actividades en nombre de Duarte, y la gente dentro de su propia actividad, bueno, puede rendir la pleitesía al patricio. Si lo hacen el feriado el mismo día de Duarte, que el estudiante, por ejemplo, no va a rendir honor a Duarte en la escuela y nada por el estilo, lo que te va guiando. Yo creo que ese concepto no es aplicable en este No, modelo. la realidad nos dice y no ha dicho siempre todo lo contrario. Antes celebraban todas las festividades el 26. Se hacían las ofrendas florales El 26, correcto. Los colegios y escuelas planificaban, por lo menos escogían a una parte. Hasta una obra de Duarte se hacía en las escuelas. Una parte de los alumnados y lo llevaban al Panteón de la Patria, o en este caso al altar de la Patria que queda justamente frente a nosotros. Entonces, pienso que no hay razón para que ese día tan importante, que lo propuso una mujer de origen belga, Madame Germaine Ricord de Pellerano, que se casó con un dominicano, los Pellerano, evidentemente, pero ella es de origen belga y es la que propone en los años 20 y que finalmente se aprueba en 1932 por parte del Congreso, de que el día 26 de enero se estableciera como fecha natalicia del patricio y que se celebrara en todo el país. Entonces, por lo tanto, si una mujer de origen belga es la que propone esto, nosotros que somos dominicanos, ¿cómo vamos a estar festejando un día distinto al 26 de enero, esa fecha tan importante para los dominicanos y dominicanas? Pero no solo esto, el mismo 16 de agosto, la ley dice, condiciona que nada más es a inicio del periodo constitucional, es decir, cuando se va a juramentar al presidente cada 4 años de la República, nada más. Sí. Entonces, eso también debe modificarse en esa ley y establecerse que sea de manera permanente todos los años, el 16 de agosto, el Día de la Restauración, una fecha tan importante de reafirmación de la nacionalidad dominicana como ocurrió el 16 de agosto del año 1863. Es decir, son cositas que esa ley tiene que ser modificada y al mismo tiempo incluir otras fechas que no están establecidas, como es el 25 de febrero, natalicio del patricio Ramón Matías Mella, También. como es el 9 de marzo, natalicio del patricio Francisco de Rosario Sánchez. Que las festividades están como entre mes y medio, todas. Exacto, entonces esos días deben incluirse como días festivos importantes para la República Dominicana, porque ¿de qué forma vamos nosotros a desarrollar un espíritu patriótico en nuestros estudiantes, en nuestra ciudadanía, si ellos ni siquiera esos días se señala como día festivo para el pueblo dominicano? No se pierde en el calendario, sobre todo porque nuestra sociedad tiene muy cerca todos los balnearios, aquí no hay nada lejos, por más que usted quiera. Entonces, los feriados con mucha frecuencia, usted los ve que se pierde, la gente no los dedica al tema del feriado, a menos que sea Navidad, el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, no se perdería. Lo que entendemos es una cosa, el Estado dominicano tiene una función clave, que es desarrollar en el pueblo dominicano los valores patrios. Si eso se hace desde las escuelas, desde el hogar, desde los medios de comunicación, desde los distintos espacios
sociales, políticos que hay, la población no va a perder ese espíritu patriótico, esos valores patrios. Aunque le presenten todos los balnearios y todas las cosas, si hay un currículum que establece claramente que hay que desarrollar esos valores patrios, como no lo hay y se está intentando con lo que es toda esta estrategia que ayer se lanzó, ¿verdad?, de despertar el espíritu ciudadano, eso es lo que hay que hacer. Ese espíritu ciudadano, esa disposición a rescatar nuestros valores es lo que hay que hacer. Y hay que desarrollar, por ejemplo, nuestras escuelas y nuestro Ministerio de Educación Superior y nuestro Ministerio de Educación tienen que desarrollar en el currículum claramente esos contenidos de exaltación de los valores patrios y no incluir, por ejemplo, en el caso del currículum de primarias, de secundaria, un amasijo de información donde está elemento sociológico, antropológico, histórico, y no como antes se hacía, que se daba específicamente historia patria. ¿Usted no ha propuesto? En cuarto y en quinto de primaria, por ejemplo, se daba historia patria. Claro. ¿Usted no ha propuesto algún movimiento para que esa ley sea derogada o modificada? Nosotros, a partir de todas estas situaciones que se han dado en los últimos años, sí, estamos proponiendo a los historiadores, al Instituto Duartiano, que de hecho en el día de hoy tiene, según tengo entendido, una caminata por toda la zona colonial, recuperando que hoy es el día de Duarte, que no es el 24. Entonces todo eso nos dice que la sociedad dominicana también debe sumarse integrarse, a ese movimiento, sí, claro, que el Instituto Duartiano ha estado auspiciando de que el 26 de enero sea la fecha en que se celebre este elemento tan importante como es el natalicio de Duarte. Profesor, dentro de las cosas que de Duarte se dicen, es que en alguna medida su partida hacia Venezuela, hacia Sudamérica, en momentos en que aquí se ejecutaba, digamos, el acto como tal, que lograba la independencia de República Dominicana, no obedecía meramente a factores de exilio o persecución política, sino que fue una decisión adoptada por él, descontento de algunas de la forma en la que se había manejado el movimiento independentista de República Dominicana. ¿Eso es cierto? ¿Tiene algo de veracidad de esos planteamientos que hacen algunos autores? Lo más importante es decir que en el 1843 Duarte fue perseguido por Charles Gerard, varios de sus compañeros fueron hechos prisioneros, él mismo, si lo hubiesen hecho preso, no lo iban a perdonar, lo iban a fusilar. Así mismo. Porque lo veían a él como el ideólogo que se exilia. de todo ese movimiento. Entonces él, Juan Isidro Pedro Alejandrino Pina, se ven obligados a un exilio, en este caso a Curazao. Y posteriormente ya sabemos que fue Pedro Santana, que incluso Abraham Cohen, un empresario de esa época, hay que le sugiere a Pedro Santana, cuidado con fusilar a Duarte, que él lo tenía en la mira. En la mira, y le dijo a Abraham Cohen, que era un empresario, en este caso productor de caoba y demás, le dijo, eso es un error tuyo, que eran muy amigos ellos, y él incluso le había escrito en ocasión para que intercediera ante la Embajada de Francia para un protectorado con Francia, le dijo, es un error tuyo fusilar a Duarte, mejor exílialo. Ahí que lo condenan al destierro. Y entonces lo condenan al destierro en agosto del año 1844, lo manda a Hamburgo, Alemania, a Sánchez lo manda a Inglaterra, a Ramón Matías Mella lo manda, en este caso, a Irlanda. Es decir, los mandó a distintos lugares todas para esas ideas desaparecer y desintegrar el movimiento trinitario. Y es en ese contexto, entonces, donde Duarte, posteriormente, deportan a su familia en el año 1845, a su madre, sus hermanos y demás. Doña Manuela. Doña Manuela, Rosa, Francisca y demás. Y ahí entonces, él posteriormente pasa de Hamburgo, Alemania, a Venezuela, y allí entendió que, y varios de sus escritos así lo dicen, que el país estaba en manos. Porque Rosa muere en Venezuela también. Sí, Rosa en Duarte. Venezuela, sí, claro. Que igual que el Patricio. Decía, en ese contexto es entonces donde Duarte entiende que los gobiernos que teníamos aquí, primero Santana, después Báez, eran gobiernos entreguistas y que él no iba a venir a ponerse a los pies de estos sectores entreguistas. Y varios de sus escritos así lo atestiguan. De manera que todo eso nos dice a nosotros que Duarte lo que hizo fue no transigir contra aquellos entreguistas
del patrimonio de la República. Prefirió, incluso cuando se dio la amnistía general en el 49, Manuel Jiménez, él no se enteró porque estaba en las selvas amazónicas de Venezuela, en una labor social con los aborígenes de Venezuela en ese momento, y no se enteró de ese decreto que permitía el retorno, la amnistía. Sí estaban cerca en Curazao y en Saint Thomas, Sánchez y otros patricios, y retornaron y se acogieron a ese decreto. Pero en el caso de Duarte se enteró posteriormente y ya estaba un gobierno como el de Báez, que era un gobierno totalmente entreguista con el cual él no comulgaba. Usted sabe que yo tengo una curiosidad por algunos comentarios que he escuchado. En nuestro país, al que le gusta la historia, por lo regular compra libros de historia luego de que ya es un adulto y empiece a conocer estos detalles que usted nos habla. Pero en la base fundamental, que es la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, está bien contada la historia dominicana en la parte de la participación de Juan Pablo Duarte, la función que tuvo, sobre todo por situaciones que tal vez vinculan a cómo se debe o cómo se desarrolló. En Inglaterra yo no sé si cuentan lo de Penny Venables como lo cuenta Bernardo Vega aquí. En España yo no sé si cuentan lo de la colonización como nosotros lo contamos aquí. ¿Está bien contada la historia de Duarte? Para nada. A Duarte lo han pintado como un santo, como un individuo que vivió siempre en el aire, que no tuvo sentido práctico, y es todo lo contrario. Duarte fue un hombre práctico. Además de un gran teórico, que fue el que forjó la nacionalidad dominicana y por eso se le debe el nombre de padre de la patria. El padre de la patria es el que engendra la idea, y Duarte fue quien engendró la idea, pero también llevó a la práctica esa idea, creando la Sociedad Secreta La Trinitaria. Le dice a su amigo José María Serra, después de él estar 5 o 6 años propagandeando en contra del gobierno haitiano, hay que ser práctico, tenemos que fundar una institución para poder devolverle al país la soberanía. Y es ahí entonces donde le propone a él y a varios de sus amigos fundar la Sociedad Secreta La Trinitaria. ¿Qué hombre más práctico que ese? Que dice, además de propagandizar, tenemos que organizar al pueblo, tenemos que dirigir el proceso político de liberación de nuestro país, sin desconocer el rol importante que había jugado el pueblo haitiano en la lucha por su independencia. Pero él dice, del mismo modo que el pueblo haitiano logró convertirse en república, nosotros tenemos el mismo derecho. Correcto. A constituirnos una nación libre, soberana, independiente. Es decir, fue un hombre práctico y lo demostró también formando a sus compañeros en el arte de la guerra. Le enseñó a cada uno de ellos el arte de esgrima, que es el uso de la espada. Duarte era un artista en la esgrima. Y al mismo tiempo, cuando vino de Europa de estudiar y de conocer los clásicos del derecho y demás, que apenas le faltaron algunas asignaturas para terminar su doctorado en Derecho en Barcelona, España, también vino con libros sobre la guerra, y así lo difundió entre sus compañeros. Y se integró en el ejército haitiano, él, como Fourier en el año 1834, y ya en el 43 era coronel del ejército haitiano, que eso casi no se dice. Era un hombre que conocía el arte de la guerra, y al mismo tiempo, no es casual que cuando él retorna de Curazao, cuando se proclama la República, a él lo ponen como general de brigada y jefe de la Plaza de Armas de Santo Domingo, porque no conocía el arte de la guerra. Sí, porque conocía el arte de la guerra, y era el comandante en jefe del país en ese momento. De manera que eso nos deja ver a un Duarte práctico, a un Duarte que estuvo dispuesto a dar su vida y todo lo demás para que este país fuese libre e independiente. O sea, el Duarte que nos han presentado no es un Duarte de carne y hueso, sino un santo, un individuo que vivía en el aire y que no tenía sentido práctico. Teórico. Profesor, necesitamos un Duarte actualmente en República Dominicana para enderezar este país. Nosotros necesitamos no un Duarte, sino mucho Duarte, mucha María Trinidad Sánchez, porque María Trinidad Sánchez fue una mujer también dispuesta a todo y prefirió mejor pagar con su vida a delatar a aquellos que eran parte del movimiento por el retorno de los padres de la patria en aquella ocasión. Prefirió que la fusilaran justo un día después de cumplirse un año de la independencia, a delatar a Manuel Jiménez, a Juan Isidro Jiménez y otros que le acompañaron en ese proceso de retorno de Duarte, Sánchez, Mella y otros que estaban en el exilio. Es decir, fue una mujer dispuesta. Entonces hay que rescatar a mucho Duarte, mucha María Trinidad Sánchez, muchas hermanas Mirabal
mucha Ercilia Pepín, mucha Salomé Ureña y hombres y mujeres que lo dieron todo por este país para que tengamos una nación libre y soberana, mediatizada, todos sabemos, esa independencia, esa soberanía, pero por lo menos podemos decir esto, de que hay que completar esa obra de Juan Pablo Duarte y que la juventud de hoy, contrario a lo que muchos piensan, y los hechos recientes así lo indican, sobre todo los hechos de a partir de febrero, julio del 20, donde la juventud tomó las calles, tomó las plazas, la Plaza de la Bandera y tomó los distintos parques, demuestra claramente que la juventud no está al margen de los procesos políticos que nosotros estamos viviendo y que los gobernantes tienen necesariamente que tomar en cuenta eso, que no pueden hacer lo que le da la gana, porque esa juventud que uno cree que está de que nada más en teteo y demás, también está... Hay una juventud vigilante. Vigilante, sí. Y ha estado dispuesta a defender los recursos naturales nuestros, cuando se intentó establecer la cementera en los Haitises, en el caso de Loma Miranda, en el caso actual de la Barrigol, que quiere establecer otra mina ahí en Yamasá, una presa de cola, y asimismo en San Juan de la Maguana, en Romero, y en el caso de Bahía de las Águilas. Es decir, esa juventud está vigilante. Ningún gobernante, en el caso de Punta Catalina, por ejemplo, la gente está exigiendo justicia. Ese caso de toda esa situación que hay en Punta Catalina no puede quedar impune. Entonces, la juventud está atenta a todo eso. Los gobernantes tienen que estar atentos al latir del pueblo dominicano y específicamente de esa juventud que, como Duarte decía, es la que va a completar la obra de independencia y regeneración política de la República Dominicana. Profesor, Correcto, muchas gracias profesor. por habernos acompañado Muy esta bien, mañana. gracias Juan. Quedan Siempre temas a las pendientes, Sí, hay muchos pero temas. por supuesto tendremos el mes de la patria para debatir Completito, mucho sobre sí es. esto. El profesor Juan de la Cruz estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Al regreso conversamos con el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. No se mueva, mantenga la sintonía con Despierta RD. Despierta.